¿eh? Porque es muy importante, mientras preparamos todo, porque vamos a salir en todas las plataformas digitales con esta nota. Cuando me den el ok, arrancamos. Bueno, ahí estamos. Bueno, para todos los vecinos y las vecinas de la localidad de Plotier y de muchos lugares que están viendo y escuchando esta nota, les quiero contar que hoy he invitado a un vecino de la localidad de Plotier. Él se llama Luis Callejas, y en conjunto, seguramente ahora nos va a explicar, con otros jóvenes pertenecientes a la Universidad del Comahue, han hecho un estudio que tiene que ver con la pérdida del suelo productivo de la localidad. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos años en la localidad de Plotier? ¿Cuánto suelo productivo se ha perdido? ¿Cuánto suelo de nuestra localidad productivo está en manos de las inmobiliarias, por llamarlo de alguna manera? Yo creo que preste atención porque este estudio que ellos han presentado, de hecho han ido hasta el Consejo Deliberante, es muy importante y para usted, vecino de la localidad, va a saber entender un montón de cosas. Luisito, buen día. Buen día, Daniel. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te hicimos esta invitación porque es muy importante contarle al vecino de la ciudad que muchas veces se pregunta el porqué de tantos loteos, el porqué de tantas cuestiones que tiene que ver con la tierra en nuestra ciudad. Ustedes hicieron un estudio, quiero que nos introduzca el motivo y el por qué llevaron a este estudio de por qué hay que estudiar el suelo perdido de la ciudad. Bueno, cuento un poquito. El grupo de investigación de la Universidad Nacional del Comahue se llama Centro de Estudios de Planificación y Formación Ambiental. Depende de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud de la Casa de Altos Estudios de acá de la región. Es un estudio que analiza el cambio en los usos de los últimos 30 años de la localidad de Plotier. Lo que tomamos de base para poder analizar cómo fueron creciendo las urbanizaciones, avanzando sobre suelos que tenían inicialmente otro destino, como era el destino productivo, fue tomar una ordenanza, que es la ordenanza número 50 de 1984, que es algo así como casi un primer intento de ordenamiento territorial. Esa ordenanza, del año 84, lo que delimita es la jurisdicción de los barrios que existían hasta el momento. Te hablo de los barrios más antiguos de la ciudad, ¿no? De los Canales, de los Aromos, de Barrio El Chacay, de la zona centro, de los Álamos, Bien. de la Esperanza, del 2 de abril. Lo que hicimos fue tomar eso para poder referenciar en una imagen satelital y a partir de ahí ver año tras año, desde el 84 hasta el 2020, cuáles fueron las unidades o las urbanizaciones, los nuevos barrios o loteos que se fueron creando. Lo que pensamos fue poder hacer cronológicamente ese avance de pérdida del suelo, ¿sí?, sobre distintos ambientes. Nosotros en la localidad de Plotier tenemos tres ambientes predominantes, ¿sí? Son el ambiente que está caracterizado por la vegetación arbustiva del pie de la barda, ¿sí? Es ese ambiente más desértico, si se quiere, asociado a la vegetación del desierto. Tenemos el ambiente del oasis productivo, es decir, de todas las chacras que forman parte de nuestra localidad, y tenemos un tercer ambiente, que es el que está asociado a la dinámica ecológica del río Neuquén, que lo conocemos como bosques ribereños, ¿no? Son zonas o áreas que tienen presencia sobre todo de sauces, de álamos, muchísimas otras especies también vegetales, arbóreas, y que está asociado a esta dinámica de crecidas del río Neuquén, como las que experimentamos hace algunos días. Lo que este estudio revela o saca como conclusión es que en el año 1984 el total de hectáreas que era ocupada por barrios de la ciudad era de 290 hectáreas. Y hacia y hasta el día de hoy, en el año 2020, la cantidad de hectáreas totales afectadas es de 2020 hectáreas. Es decir, que en 30 años
hay un crecimiento, o hay una pérdida, mejor dicho, del suelo productivo, principalmente, de 1.730 hectáreas, un poquito más. Eh, esa pérdida del suelo productivo de los últimos 30 años se dio casi el 45% sobre la pérdida de chacras, sobre la pérdida de unidades productivas, ¿no? Y un 36% de afectar las características de los bosques ribereños, por ejemplo, como los sitios, por ejemplo, donde está emplazado el jardín botánico, ¿no? La zona de los alrededores de los canales de Plotier. El estudio profundiza un poco sobre quiénes son los actores principales involucrados en esta pérdida del suelo, y es decir, quiénes son los desarrolladores de las urbanizaciones, y mayormente han sido los desarrolladores inmobiliarios. Entre un 87 y un 95% de los casos de este crecimiento urbano a costa de la pérdida del suelo productivo ha sido a manos del mercado inmobiliario. Hay otros porcentajes, muchos menores, imagínate, casi un 7% corresponde a planes de vivienda del Estado, de cooperativas o de mutuales, por ejemplo. Ajá. Luis, vos sabés que te estaba escuchando atentamente, y esto tiene que ver con que, bueno, el estudio que ustedes hacen y quiénes son los que mayormente han hecho el trabajo para que se pierda mucha tierra productiva. Pero también esto tiene que ver en los años que ustedes han sacado de quiénes gobernaban la ciudad, porque eso tiene que ser también legislado para poder llevar adelante todo lo que es los loteos, ¿no? Para llegar hasta el día de hoy. Sí, claro. Lo que pasó con el proceso de crecimiento de los últimos 30 años es que no fue ordenado sino hasta 2014. En 2014 se sanciona el Código de Planeamiento Rural y Urbano. Lo que hace el código es, ante la gran dispersión de urbanizaciones que estaban distribuidas a lo largo y a lo ancho de todo el ejido, que además ahí, para contextualizar, de la mitad del ejido, porque de las 15.000 hectáreas totales que tiene la ciudad de Plotier como parte de sus límites jurídicos, la mitad, el 50%, le corresponde a una sola familia, que es la familia Patrón Costas, que yo entiendo que se ha hablado mucho, o se habla mucho en esta radio, de esa familia en particular. Luisito, te freno ahí. Son la mitad. Te freno ahí. Volveme a repetir esos números para el vecino que está escuchando la radio. Bien. De las 15.000 hectáreas que tiene el ejido de Plotier, aproximadamente 8.700 son de una sola familia, que es la familia Patrón Costa, parte de la aristocracia argentina, particularmente la aristocracia salteña. Son títulos de la conquista del desierto, es decir, títulos de no solo del siglo pasado, del anterior, que fueron otorgados como parte de la campaña del desierto, de la más llamada campaña del desierto, a algunos de las familias que financiaron en ese momento la política de avance sobre la región patagónica en desmedro de las comunidades, los pueblos preexistentes, ¿no? En Plotier, el resultado al día de hoy. Sí, Luis, discúlpame que te corte acá. Estás dando un dato importantísimo y no lo quiero dejar pasar. Te freno ahí. Es decir, que el 50% de lo que puede ser de la localidad de Plotier, el ejido de la localidad de Plotier, el 50% corresponde a la familia Patrón Costa y el otro 50% es donde se está urbanizando la localidad. Patrón Costa, porque se estaba hablando mucho ahora de la expropiación y había muchos vecinos que decían, pero ¿cómo puede ser que te quieran expropiar y demás? Bueno, acá me está dando un dato muy fuerte para todos los que están escuchando en la radio. Quiere decir que Patrón Costa tiene el título de las hectáreas de tierra de hace más de 200 años, que se la dieron por la conquista del desierto, o sea que el desarrollo de Plotier y la pérdida del suelo productivo de nuestra localidad tiene que ver con esto, ¿no? De que no podés ir a el Patrón Costa tiene todo lo que es el sector de la Barda. Claro, tal cual. Es la zona norte del ejido de Plotier, digo, esos lugares por la avenida San Martín al fondo, por la avenida Roca al fondo, por la cual, digo, muchísimos de nuestros vecinos y nuestras vecinas
van a caminar, van a correr, van a andar en bicicleta, van a hacer andar en moto. Sí. Todo eso es propiedad privada de una sola familia, digamos. En total, digo, después de incluso de la autovía norte hacia el norte, digo, que forma parte de la extensión del ejido municipal, corresponde a esta misma familia. Te repito los números si querés. Sí. De las 15.000 hectáreas totales de ejido, 8.700, son cerca del 53%, le corresponden a una sola familia. Entiendo que hay un proyecto de expropiación, hubo un intento hace ya algunos años, creo que son 920 hectáreas de esas 8.700, que es lo que está en discusión, o va a estar en discusión en algún momento, de poder incorporar como tierra estatal, digo, como tierra pública, ¿no? Municipal. Claro. Vos sabés que yo te quería tener, porque es muy importante la información y los datos, porque ahora, si nosotros hubiésemos, o los gobernantes en su momento hubiesen tratado de expropiar, en el buen sentido de la palabra, de esas tierras que fueron entregadas hace 200 años por la conquista del desierto. Hoy Plotier, porque el otro día estaba hablando con una persona de otro país y me decía, yo siento tanto lo de Plotier, dice, ¿por qué no urbanizaron la barda y dejaron la parte fértil donde están todos los barrios en zona productiva, como se hace en otros lugares del mundo, ¿no? Y ahí pasaba un poco la charla que llevábamos adelante y condice con lo que vos estás diciendo. Y dentro del estudio de ustedes, ¿qué solución hay hoy? Porque la tierra productiva que se perdió, la palabra te lo está diciendo, se perdió. ¿Ustedes qué ven como positivo para el crecimiento de la localidad, de esta localidad? ¿Cuál es el lugar para donde se puede desarrollar Plotier? Mira, el estudio parte de pensar una cosa, que lo permite también pensar todo este proceso de pandemia que hemos pasado. Porque en el mundo, la pandemia que está azotando con miles de pérdidas de vidas, en Argentina, si bien tiene una de las tasas más bajas de pérdidas por cada 1.000 habitantes, no solo del continente de América, sino del mundo, permite poner en contexto o permite pensar cuál podría ser el futuro a mediano y en el largo plazo. Y la verdad es que antes de que la pandemia irrumpiera en la historia de la humanidad, en la historia de las personas actualmente, ya la agenda de los problemas ambientales principalmente es sumamente urgente en todo el planeta. Te hablo puntualmente del cambio climático. Este estudio lo que hace es poder analizar cuáles son las transformaciones principales que ha sufrido en la localidad de Plotier, que te conté un poquito los números y cuáles fueron esas transformaciones, que tiene que ver con el crecimiento de la ciudad a costa del suelo productivo. Ajá. Pero lo hace pensando en cuáles son los escenarios del mediano plazo, condicionados por el cambio climático. Hoy en el mundo nadie discute de que el cambio climático va a ser el desafío de las poblaciones de todo el mundo hacia el 2050 y hacia finales de siglo. Los escenarios proyectados son realmente desalentadores. Por lo cual, la planificación urbana hoy, tiene que incorporar herramientas que permitan planificar en una ciudad más resiliente, es decir, con más capacidad de recuperarse ante escenarios adversos, como es un escenario adverso el de la pandemia, pero como los que se vienen por delante también. Vos sabés que... En ese escenario nosotros planificamos la investigación y avanzamos en el análisis de las imágenes satelitales. Vos sabés que acá están llegando muchos mensajes a la radio, muy positivos también, y un vecino pregunta, ¿este estudio lo hicieron por iniciativa propia? Sí, el estudio forma parte de un proyecto. Sí, habla un poco de la financiación, porque dice el vecino, qué importante lo que hicieron, porque eso habla un poco del cariño para con la localidad, porque hay que dedicarse a hacer un estudio de esto y también traer esa información que nadie le había dicho sigo hablando del patrón Costa, te digo que me quedé un poco impactado con esto, ¿no? Sí. Decir, bueno, claro, es como que le regalaron y nosotros estamos encerrados, acorralados, por un arreglo que pasó hace 200 años, con esta famosa conquista del desierto, que personas o familias se quedaron con mucho territorio argentino que de hecho no lo hacen productivo, no lo ceden tampoco,
Así que bueno, te digo la verdad, me quedé impactado con eso. Pero bueno, preguntaba al vecino esto, si ustedes se financiaron solos, si hay alguna institución que los acompaña también, ¿cómo es? No, bueno, el estudio se enmarca en un proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud. Como sabemos, las universidades públicas son financiadas por el Estado. En definitiva, nuestro estudio, al estar enmarcado entre la universidad, es un estudio financiado por el Estado. Eh, Forma parte de un libro que va a salir antes de fin de año, un libro impreso, Ah, que tiene mira. una serie de capítulos sobre problemáticas ambientales o problemáticas territoriales de la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén principalmente. Hay algunos artículos que hablan de procesos que pasan en otras partes de la provincia, Ujú. pero la mayor parte de ellos está centrado en alguno de estos procesos que son sociales, que son económicos, que son ecológicos y que pasan en el área metropolitana de la confluencia, si queremos llamarle. Este es un capítulo de ese libro. Y que de hecho está disponible, creo que te compartí el enlace también, se puede leer, ahí está toda la información o el detalle. Vos me preguntabas recién, hace un ratito, cuáles son como las posibles soluciones Sí. para revertir estos procesos de pérdida de los suelos productivos. La verdad es que no es una sola solución, son un conjunto de soluciones que se piensan planificando una ciudad a mediano plazo. En este escenario, en el Ujú. escenario que el mundo, por el cambio climático, va a ser un mundo mucho más complejo que el actual, porque los patrones de cambio de las lluvias, porque los patrones de los vientos, porque la desertificación y otros fenómenos van a avanzar en conjunto con el cambio climático. Esto Mirá vos, está comprobado científicamente, esto forma parte de la agenda mundial. mirá. Lo que nos pasó ahora en el 2020 fue que de repente un virus que nadie esperaba destrozó la economía en el mundo, o por lo menos hizo que cayera el Sí, PBI de la economía mundial. Lo mismo está pasando en Argentina y eso se replica hacia todas las provincias y hacia todos los municipios, claro. pero también es un disparador o una invitación a pensar cómo en escenarios futuros que van a ser igual de adversos, planificamos una ciudad que pueda resistir o que pueda amortiguar esos cambios tan bruscos que se dan. Y la verdad que el Alto Valle de Río Negro y Neuquén es un clave productivo que se generó en el medio de un desierto. Si uno mira un mapa de la Patagonia es estepa patagónica y monte patagónico. Son dos ecosistemas sumamente desérticos. La precipitación media anual que nosotros tenemos no alcanza la mayor parte de las veces los 200 milímetros anuales. Es decir, que si en el medio de un desierto donde se ubica ni más ni menos el área urbana más grande de la Patagonia, que es el área de la confluencia, te hablo Neuquén, Centenario, Plotier, Cenillosa, del otro lado del río Neuquén, las ciudades de Cipol, las ciudades que corresponden a la provincia de Río Negro, forman parte de esa área metropolitana. Si nosotros crecemos en función de perder el suelo productivo, la realidad es que en las próximas décadas las posibilidades de poder no solamente adaptarnos a esos cambios, sino de que realmente el conjunto social o la comunidad pueda hacer frente a esas necesidades que van a ir surgiendo, son pocas, son limitadas. Por eso hay que buscar soluciones. Expropiar es, por ejemplo, una solución. Expropiar las tierras de Patrón Costa, porque además carece de toda ética que una sola familia sea propietaria de más de la mitad de una ciudad, de más de la mitad de un ejido, Ujú. ¿sí? Entonces, hay de por medio está la ética, digo, pero de por medio está la necesidad de planificar otras ciudades. Al mismo tiempo, si bien el Código de Planeamiento Rural Urbano permitió en el 2014 empezar a ordenar el crecimiento, ese ordenamiento propuesto es sobre la base de la pérdida del suelo productivo. Digo, pensar de qué otros modos ese código puede posiblemente actualizarse y quizás la solución o una de las soluciones que en realidad forma parte de las principales propuestas, no solamente para Plotier, te hablo de la zona del Alto Valle de Río Negro, Neuquén, es el crecimiento en altura de las ciudades, Claro. ¿sí? No el crecimiento en horizontal en plantas bajas, que es lo que se come el suelo productivo, básicamente. Claro. Luisito, te quiero hacer la última pregunta y ya no quiero abusar más de tu tiempo. Patrón Costa, no solamente, Bueno, no hay Patrón problema. Costa, por lo que ustedes investigaron, ¿qué tienen? ¿Plotier o tiene más tierras en la provincia? No, digamos, por fuera de los límites de nuestro ejido, Patrón Costa tiene propiedades no solamente en Neuquén.
Patrón Costa tiene propiedades, sobre todo en Salta, tiene los ingenios azucareros, pero son terratenientes de la Argentina, digo, son de ese puñado de familias que toman las decisiones y que además son de mucha influencia, porque la mayor parte de ellos son productores y se dedican, hablo de ese puñado de familias, se dedican principalmente a la producción de soja, son quienes te marcan los precios de los alimentos, son quienes te marcan un montón de procesos sociales y económicos que pasan en un país. En nuestra ciudad tenemos el ejemplo de Patrón Costa, que lo que te marca es la limitante de pensar el crecimiento porque ellos tienen la mitad de las tierras. Claro. Luis, la verdad que ha sido una charla muy interesante, muy productiva para todos los que te estábamos escuchando atentamente. Bueno, seguramente vamos a tener en el transcurso de este tiempo alguna que otra charla. El medio de comunicación lo tenés a disposición. Lo que necesite de nosotros para seguir contándonos de este estudio tan importante para los vecinos de Plotier y para nuestra localidad, acá está el espacio. Contá con esto. Bueno, Daniel, yo te agradezco mucho la entrevista, el espacio. Me parece que es sumamente importante poder debatir de estas cosas. Hay otros temas en la agenda local que hay que empezar a instalar, que hay que empezar a construir principalmente para que en la ciudad de Plotier los vecinos y las vecinas puedan debatir sobre estas cuestiones que son de la realidad y aunque muchas veces no lo hacemos y muchas veces no pareciera que son importantes, son realmente fundacionales, digo, para la localidad y en general para la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, la pérdida del suelo productivo, esos temas. Así que te agradezco a vos el tiempo, un saludo para todos y para todas y a disposición para cuando necesites poder charlar de algunas cuestiones. Te mando un abrazo grande, Luisito. Muchas gracias por la nota. Abrazo enorme, Daniel. Hasta luego. Ahí estábamos.